A nombre del Consejo Mexicano de Reumatología, se les da la más cordial bienvenida a esta sesión que inaugura las sesiones nacionales conjuntas de reumatología pediátrica en su año 2021. Este año decidimos de manera unánime en el Consejo hacer discusión y presentación de casos clínicos, ya que las sesiones del año previo, 2020, que se encuentran a su disposición en YouTube, pues están ahí, están grabadas y ustedes pueden acceder a ellas en el momento en que gusten. Bien, en este caso, la inauguración tenemos el gusto de tener a la doctora Miriam Méndez Núñez, reumatólogo pediatra. Ella, un resumen curricular muy breve. Ella es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología desde el año 2015, así como miembro del Colegio Jalisciense de Reumatología también desde ese mismo año. Es miembro de PRINTO, una organización que los pediatras conocen muy bien, desde el 2017, Pediatric Rheumatology International Trials Organization. Las certificaciones, tiene certificación en ecografía musculoesquelética pediátrica por el EULAR, por el Consejo Mexicano de Pediatría y por el Consejo Mexicano de Reumatología. La doctora Miriam Méndez Núñez es profesora adjunto, además del curso de subespecialización en reumatología pediátrica en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en la UMAE de Pediatría desde el 2017. Es médico adscrito también del Servicio de Reumatología y Medicina Interna de esta misma unidad hospitalaria desde el 2015. Bien, no sé si estamos ya con la presentación, si ya la ubicaron. Ya voy. En este momento, bueno, pues es un honor recibirla, doctora Miriam Méndez Núñez. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo voy a dejar de presentar la sala de espera y en este momento solamente les recuerdo, por favor, su adscripción a los residentes, su nombre, y al final la doctora va a presentar el código QR, que es muy importante para nosotros hacer la evaluación de cómo les parece la calidad de las sesiones, tanto de adultos como de pediatría, y en ese momento quito video y quito audio. Buenas noches y les dejo la palabra, doctor Alfonso Torres. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Ya pudo compartir la presentación? Porque pues, estoy intentando compartir desde mi computadora portátil a ver si... Ya la estoy abriendo. Ahorita que esté. Uy, porque está... ¿Ya te la comparto, Miri? Sí, ya. Porque es que no logro ver en el video. No sé si me ven, pero yo no me veo. No, doctora, no la vemos, pero no se angustie. Ahorita que compartan presentación se escucha muy bien. Okay. ¿De acuerdo? ¿Tienes problemas, Alfonso? ¿Quieres mandármela a mí para ver si la puedo enviar yo? Ya estoy. ¿Sí? Ok.
Ya, Miriam, ya la compartí. Sí, no sé si le alcanzan a ver. Sí, se ve bien. Desactivo mi audio y me dices cuándo cambiar. Sí, está bien, pues ya la ven ahí todos. Ay, Sí, si la pueden poner en modo presentación, Alfonso. Alfonso, habilita edición para que la puedas presentar en modo presentación, en la parte de arriba. a ver, Gaby, ¿me ayudas? ¿Ya están pasando? Alfonso, ¿la puedes poner en presentación? Tienes que habilitar edición. a ver si me permiten a mí compartirla, creo que ya. A ver, salgo. Ay. Un segundo, ya estoy ahí. No sé si ya me logran ver. No, doctora, no. Pero se escucha bastante bien, no se preocupe. Ahorita, ojalá que ya rápido tengamos la presentación. Es que no me permite compartir la presentación. Si gusta, me la puede enviar. No sé si Alfonso ya la tiene ahí lista. Si me la puede enviar por correo, déjeme, lo envío por WhatsApp. Alfonso, ¿estás ahí? Bueno, dice que no puedo compartirla porque estoy deshabilitada, entonces no sé. No, doctora Miriam, sí está habilitada, está como coanfitrión. Y doctor Alfonso, a lo mejor, si nada más le pone big size, a lo mejor, o full size, para que pueda verse. Ahí ya se ve. Listo, ya se ve. ¿La paso yo entonces, Miriam? Tú me dices. Sí, sí, listo, ya. Bueno, ¿ya la ven los demás? Ya, doctora, ya está Bueno, perfecto. las fallas técnicas, pero no sé por qué me falló la cámara, no la puedo abrir, pero bueno. Bueno, pues les saludo de nuevo, muy buenas noches. Quiero agradecerles pues por la oportunidad de presentar pues esta serie de casos clínicos en estas sesiones conjuntas que organiza el colegio y el Consejo de Reumatología. Voy a primero exponerle una serie de casos clínicos de pacientes que hemos visto en nuestra sede hospitalaria y posteriormente pues vamos a hacer una revisión de la patología para pues ahondar más en los detalles y analizar los casos. Entonces, si me da la siguiente, por favor. Y bueno, este es el Centro Médico, bueno, este es el Centro Médico Nacional de Occidente, el Hospital de Pediatría, donde actualmente laboro. El servicio de reumatología se encuentra ubicado en el primer piso de este centro. Esta es la parte posterior, pues ubicada en la ciudad de Guadalajara.
Hasta hace 3 años, pues este servicio estaba, veíamos de forma conjunta patologías de medicina interna y reumatología, pero desde hace 3 años ya vemos exclusivamente reumatología pediátrica y pues para que sepan un poco más de la sede, nuestra sede pues tiene formando residentes a partir del 2016, es una de las sedes en las que está disponible el curso de reumatología pediátrica y pues bueno, algunas de las actividades que realizamos, pues la intervención articular, hacemos consultas de telemedicina para seguimiento de algunos pacientes que están lejos y pues la rutina de la consulta externa, hacemos capilaroscopías y ecografía articular y pues en abril también nos disfrazamos el Día del Niño. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. Primero voy a presentarles 3 casos clínicos de pacientes con la enfermedad. Esta es una paciente, es Carla Verónica. Esta paciente la conocimos en el 2016. En octubre del 2016 fue la primera vez que acudió para valoración por nuestro servicio y pues esta paciente inicialmente a su valoración, si le puede dar clic en la siguiente porque tienen animaciones estas diapositivas, pues esta paciente cuando llegó tenía 14 años, pesaba 62 kilos, tenía una talla baja, estaba también siendo abordada en otro servicio por la talla baja y tenía un peso de 62 kilos, tenía sobrepeso y pues fue referida porque en una de las exploraciones se detectó la ausencia de pulsos periféricos y pues se envió al servicio pues con la sospecha inicial de una vasculitis de grande vaso. Entonces pues inició el protocolo de estudio, se envió a cardiología, la paciente acudía pues de manera tardía a las evaluaciones y pues parte del diagnóstico también, parte del retraso en el diagnóstico y el abordaje pues eran las citas de seguimiento que estaban más espaciadas de lo habitual. Se realizó un ecocardiograma transtorácico hasta mayo del 2017 en el que pues evidenció insuficiencia aórtica leve con una FEBI normal, una función ventricular también normal y se reportaba en esta evaluación ecográfica que había una probable estenosis de la arteria subclavia izquierda y no reportaban más características de la subclavia contralateral. Lo que llama la atención de los estudios iniciales es que, bueno, en el hemograma la biometría hemática no tiene grandes cambios, de hecho está todo normal, solo el aumento de los reactantes de fase aguda en esa evaluación inicial y pues la química sanguínea, las pruebas básicas, la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia negativas, las fracciones del complemento un poco altas, pero pues nada sobresaliente en el resto de los estudios, la química sanguínea y las pruebas de función hepática normales y los niveles de inmunoglobulina pues normales y esperados para su edad. Posteriormente, bueno, con los hallazgos que se reportaron en el ecocardiograma, se solicitó una resonancia de corazón y de grandes vasos, que se realizó en enero del 2017. Se alcanzan a ver, no sé si ven mi cursor, pero se alcanza a ver una leve hipoplasia de la porción diafragmática de la aorta, y se ve la dilatación aneurismática de la porción de la aorta abdominal justo antes del inicio de la bifurcación en las arterias renales. En la siguiente imagen, pues es la misma imagen, nada más que es una visión más panorámica. Aquí se alcanza a apreciar bien pues el arco aórtico y todo el trayecto de la aorta abdominal desde donde inicia hasta donde se encuentra la hipoplasia y la dilatación aneurismática. Y posteriormente, bueno, con estas imágenes nosotros habíamos diagnosticado a la paciente como una vasculitis de grande vaso, una enfermedad de Takayasu, y se dio pues la terapia enfocada a esto, se trató con esteroides, metotrexato, y el apego pues de la paciente era irregular. Y fue hasta marzo de 2017 donde en una exploración física detectamos la presencia de lesiones en el tórax anterior
No sé si le pueda dar un clic a la diapositiva para que aparezca la imagen. Evidenciamos estas lesiones pseudofoliculares, de pseudofoliculitis localizadas en las extremidades inferiores, y también tenía esta distribución en el tórax anterior. Para esto, pues cuando interrogamos a la paciente, porque bueno, el enfoque inicialmente se hizo para una vasculitis de grandes vasos, que pues inicialmente sí se evidenció en los estudios de imagen, porque había también ausencia de pulsos, claudicación, la evolución. Pero al interrogatorio dirigido vimos que la paciente había referido 2 años anteriores a su padecimiento actual la presencia de úlceras orales y genitales que recidivaban y que se autolimitaban. Ella refería que las lesiones, estas aftas orales y genitales, se presentaban en el ciclo anterior a la menstruación, en la fase premenstrual. Entonces, pues, la siguiente, cuando hicimos pues el análisis retrospectivo de este caso, pues bueno, es una paciente que desde el 2014, recordar que con nosotros acudió en octubre del 2016, ella ya tenía síntomas desde el 2014, cuando se hizo intencionadamente el interrogatorio, porque en la exploración inicial pues no había evidencia de úlceras y ella tampoco las había referido. Pues la paciente ya tenía lesiones orales, úlceras genitales que se autolimitaban, y pues que fue una manifestación que no le prestó tanta relevancia hasta que la interrogamos dirigidamente. Pues después de eso la paciente se detectó la ausencia de pulsos, no se lograba la determinación de las cifras tensionales. A los 2 años siguientes, pues presentó claudicación de los miembros inferiores a 50 metros. En el 2017 fue cuando documentamos pues las lesiones cutáneas, y nos hizo ver que pues el diagnóstico estaba pues erróneo. Entonces, pues esta paciente para la fecha de julio del 2017 completaba criterios de la enfermedad de Behçet del Grupo Internacional Pediátrico, de los criterios del 2015, que más adelante vamos a ahondar en estos criterios, y pues la paciente se catalogó como enfermedad de Behçet. Y bueno, este caso pues resulta interesante porque, si me pasa la siguiente diapositiva, estos criterios que están validados en población pediátrica desde el 2015, pues esta paciente completaba 3 de estos criterios. Se necesitan al menos 3 de estos criterios para clasificar la enfermedad, y la paciente cumplía la presencia de úlceras orales, genitales, la afección cutánea, también tenía lesiones acneiformes, y la afección vascular, que se documentó como un aneurisma arterial en la porción abdominal de la aorta. Entonces, esta enfermedad pues se catalogó hasta después de 3 años, se concluyó el diagnóstico, pues porque la presentación de los síntomas fue incompleta al inicio. Entonces, esta es una característica que tiene el Behçet pediátrico, que el retraso en el diagnóstico se debe a la presencia incompleta de estos criterios. Si me da la siguiente, por favor. Y bueno, las úlceras orales recurrentes se presentan hasta en un 87-98% de los pacientes, y en la literatura se reporta que puede ser la única manifestación hasta de 6 a 7 años de que se presente la segunda manifestación. Esta paciente del 2014 al 2016 pasaron 2 años hasta que se evidenció la presencia de la ausencia de los pulsos y se documentó la afección vascular. Y pues lo que les comentaba, los primeros se completan antes de los 16 años. En cortes pediátricas se ha visto que del 4 al 26% sucede esto, y la afección vascular en series pediátricas se ha documentado entre el 5 y el 20%. Entonces, pues aquí el diagnóstico se retrasó 3 años después. La paciente pues actualmente ya se egresó porque completó los 16 años, que es la edad administrativa en la que el IMSS los da de alta por edad. No sabemos del seguimiento porque la paciente pues tenía mal apego, el tratamiento inicial fue con esteroides hasta que se redujo la dosis de prednisona a la dosis mínima inmunomoduladora, que fue de 10 miligramos, y se dejó mantenimiento de metotrexate, pero desconocemos la evolución que tuvo la paciente a largo plazo porque pues perdimos el seguimiento después de que se egresó.
Y el siguiente caso es si me puede dar la siguiente, este es otro paciente, Edson tenía 15 años cuando llegó con nosotros. Inicialmente presentaba una evolución de 11 meses con estas lesiones aftosas, estas úlceras que presentaba inicialmente en la mucosa labial, y pues eran lesiones de no más de 4 a 5 milímetros de espesor, con bordes inflamatorios, eritematosos, de 11 meses de evolución. Cuando llegó con nosotros, esta era la manifestación de aftosis severa que nosotros pudimos evidenciar. Y aquí en esta imagen pues se ve pues una aftosis muy severa, donde hay lesiones necróticas, pseudomembranas, lesiones hemorrágico-necróticas. Incluso el paciente pues llegó a requerir cinectomía porque se hizo una fusión de los pliegues labiales, y pues se tuvo que intervenir también por parte de cirugía plástica. A este paciente, cuando ingresó, pues se le hizo la pesquisa para descartar enfermedades de transmisión sexual, se descartó infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, y toxicomanías, y se realizaron biopsias de las lesiones, porque también tenía lesiones cutáneas, y estas lesiones aftosas en las mucosas, la mucosa oral. Y pues en este niño también se documentó el signo de patergia. Entonces, en este niño pues documentamos la enfermedad de Behçet al completar estos 3 criterios. Aquí el diagnóstico pues se retrasó solamente 1.5 años, porque él ya tenía 11 años de evolución. Sin embargo, cuando nosotros lo vimos, pues debido a que la aftosis oral es una de las manifestaciones predominantemente de la infancia, pues sí se sospechó de manera inicial que pudiera tratarse de esta enfermedad. Y pues evidenciamos también este fenómeno, y se catalogó como Behçet al completar 3 de los criterios. El paciente pues actualmente tiene 17 años, está pues muy bien. Las manifestaciones cutáneas se trataron con esteroide, y actualmente sigue con colchicina, y actualmente cuando tiene recidivas de las aftas son entre 1 o 2 lesiones que se autolimitan. Y ya tiene 1 año sin esteroides, y tiene pues todavía el tratamiento con la colchicina, y pues no ha tenido otras manifestaciones a nivel ocular, neurológicas o vasculares. Entonces este paciente sí tenemos seguimiento de él, a pesar de que ya se fue también de alta por edad, y pues su evolución ha sido buena hasta el momento, y sigue, no ha tenido seguimiento hasta que pues se reactiven las consultas de reumatología. Y bueno, esta es otra paciente, es Victoria. Victoria tenía 15 años cuando llegó con nosotros. Esta paciente pues fue muy difícil la conclusión de la enfermedad, porque tenía manifestaciones de una enfermedad autoinflamatoria. Ingresó con fiebre de alto grado, manifestaciones neurológicas caracterizadas por una meningitis. Se descartaron causas infecciosas de meningitis. No se documentó, no se aisló nada en el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Pues sí documentamos alteración neurológica caracterizada por un síndrome meningio y crisis convulsivas. También pues llamaba la atención la presencia, aparte de la fiebre, cursó con lesiones de eritema nodoso en las extremidades inferiores, y en el tórax anterior tenía esas lesiones que no sé si alcanzan a apreciar, que tenían esta distribución multiforme, polimorfa, pues localizadas en la región facial y torácica. Y también pues documentamos artritis en esta paciente. Entonces se descartó de manera inicial lupus, IJ sistémica. Inicialmente pues sí la catalogamos como una enfermedad, pues una probable enfermedad del tejido conectivo, por las manifestaciones de inflamación sistémica, pero no fue hasta varios meses después, aproximadamente 3 meses, que la paciente manifestó la presencia de lesiones ulcerativas a nivel genital y a nivel oral. Y pues la paciente completó 4 de los criterios de los criterios para la enfermedad de Behçet pediátrica del 2015, y pues aquí el retraso del diagnóstico fue
2.5 años. Actualmente, pues, la paciente sigue, pues, con recidivas y brotes de la enfermedad, sigue su seguimiento en reumatología de adultos y, pues, ha tenido inflamación ocular, ha tenido retinitis, ha tenido episodios de uveitis en un ojo y algunas manifestaciones también neuropsiquiátricas leves que pues han requerido también intensificarle el tratamiento con alquilantes. La última vez que pues supe de esta paciente, ella ya tiene 19 años y está actualmente pues estudiando la licenciatura en enfermería y pues todavía sigue con algunos brotes de la enfermedad. Tiene episodios de artritis, úlceras recurrentes, entonces ella sí ha tenido más manifestaciones más frecuentes que los otros pacientes. Y bueno, la afección neurológica en el BESET pediátrico pues es muy variable. Se habla de que existe un 5-30% de los pacientes con BESET pediátrico que tienen manifestaciones neurológicas, que es el neuroBESET, que pueden ser parenquimatosas y no parenquimatosas. Más adelante vamos a hablar más de estas manifestaciones. La paciente tuvo manifestaciones de los dos tipos porque se documentó vasculitis del sistema nervioso central y meningitis. Las imágenes, pues no las pude recuperar, las imágenes de cráneo, para mostrárselas, pero también documentamos en esta paciente fiebre y se ha visto que el BESET en la etapa pediátrica puede presentar fiebre en el 43% de los pacientes y esta puede acompañar la aparición de manifestaciones vasculares, neurológicas y articulares, que fue el caso de la paciente, que con la fiebre se presentó la manifestación neurológica y las articulares. Actualmente, pues, esta es la cavidad oral de Edson, está libre de úlceras, tiene por ahí algunas lesiones cicatrizales que se alcanzan a distinguir, y pues Victoria, pues neurológicamente está bien, salvo que cursa con episodios de aftosis actualmente, y pues ese es el seguimiento que hemos tenido de estos 3 pacientes, y todos los pacientes pues empezaron con las manifestaciones de la enfermedad entre los 14 y 15 años, pero su cuadro no se completó hasta después de los 16. Entonces hablamos de ese retraso del diagnóstico pues que reporta la literatura, que es esperado por la aparición tardía de las manifestaciones en las formas pediátricas. Y pues bueno, después regresó a tomarse una foto con nosotros. Para hablar sobre la enfermedad de BESET, que me da la siguiente, por favor. La enfermedad de BESET, pues, tiene muchas características de una enfermedad inflamatoria y tiene de una enfermedad inflamatoria sistémica que cursa con vasculitis y tiene características en el espectro de autoinflamación. Es una enfermedad que es muy sui generis en su fisiopatología porque tiene manifestaciones de autoinmunidad mediadas por el sistema inmune adaptativo y autoinflamatorias mediadas por el sistema inmune innato. Es una vasculitis caracterizada pues, de vaso variable en la clasificación del Chapel-Hill. Puede afectar el territorio arterial o venoso o capilar en cualquier distribución de la economía corporal, y se sabe que esta enfermedad desde 1930, que fue descrita por este autor como en un paciente de 20 años que tenía uveitis bilateral, úlceras orogenitales. El dermatólogo turco en 1937, que ya la describió como una entidad nosológica, que lleva actualmente su nombre, y caracterizada por una tríada clásica que es la estomatitis aftosa, la ulceración genital y la presencia de uveitis. La epidemiología de la enfermedad, bueno, esta es una enfermedad que tiene una distribución geográfica típica, la denominada, o la anteriormente denominada ruta de la seda, que era una ruta comercial para el comercio y mercantil y cultural entre los países del Mediterráneo y el continente asiático.
pues China exportaba sedas y otras mercancías a estos países, y se ha visto que la distribución de esta enfermedad predomina en 3 países predominantemente, en Turquía, Israel e Irán. Y en Turquía se reportan de 80 a 370 casos de prevalencia por cada 100.000 habitantes. Y pues bueno, la distribución geográfica en otras áreas del mundo fuera de esta cuenca del Mediterráneo y región asiática, pues es menos frecuente, pero también se han reportado casos en la Unión Americana. En los años comprendidos entre el 96 y el 2005, se hizo una revisión de la prevalencia y se vio que existen 5.2 casos por cada 100.000 habitantes, y aunque el continente africano, esta enfermedad no se presenta en esta etnia racial, también se han visto casos entre el 3.84 de prevalencia por cada 100.000 habitantes. En la distribución mundial, este mapa nos muestra la distribución mundial de la enfermedad. En rojo, el rojo más intenso muestra pues la zona donde más predomina, que es en Turquía. En letras, los números rojos marcan la prevalencia por cada 100.000 habitantes. Les decía que Turquía tiene la prevalencia más alta en el mundo, entre 80 y 420 por cada 1.000 habitantes. Y el porcentaje en azul marca la positividad del haplotipo HLA B51 en cada una de las poblaciones. Se habla que esta positividad al HLA B51 puede estar presente hasta el 25% de la población mundial, sin que esto sea pues un factor de riesgo para la enfermedad en todos los pacientes que tengan positividad a este haplotipo. Y en el Reino Unido, en Escocia, se muestran las prevalencias más bajas, así como pues sobre todo en Taiwán. Las prevalencias más altas se encuentran en Turquía, Irak, Irán y en Asia, en China y Japón predominantemente. Y los que se marca con asterisco en el mapa, pues son zonas alejados de esa latitud que se marca entre 30 y 45, esa altitud que es en donde predomina la enfermedad, y en los demás existen pues casos aislados que son un producto de la migración pues alrededor de los años de las poblaciones en todo el mundo. Con respecto al BSET pediátrico, la enfermedad se presenta en la infancia en el 6.9% de los casos, y las manifestaciones iniciales se presentan antes de los 16 años, entre el 5.4 y el 13% de los casos. La edad media de presentación de la enfermedad es de 12 años, de 7.8 más menos 4.39 años, y la distribución entre hombres y mujeres pues no tiene predominio, aunque sí se habla que en las poblaciones del Medio Oriente predominan los varones la enfermedad, y en las poblaciones asiáticas, como en Japón, predomina ligeramente la presencia de la enfermedad en las mujeres. Respecto a la genética, pues esta enfermedad tiene les mencionaba que alrededor del 25% de la población en general son portadores del HLA-B51. Pero este haplotipo pues solamente representa menos del 20% del riesgo genético. En años recientes se han dilucidado otros factores genéticos involucrados en la respuesta, en genes que se involucran en la respuesta de citocinas, de moléculas inflamatorias, que explican pues la susceptibilidad genética para la enfermedad. Y pues del 15 al 20% de los pacientes tienen antecedentes familiares de la enfermedad. El riesgo para presentar la enfermedad en un metaanálisis que se realizó, que se publicó en el 2009, el riesgo para presentar la enfermedad hasta 6 veces, con los pacientes que presentan este alelo HLA B5-B51, en un metaanálisis de 78 estudios que involucraba población sana y población con enfermedad de BSET, pues se encontró este riesgo en esta población 6 veces más de riesgo si tienen este haplotipo.
Y pues este haplotipo se ha visto predominantemente más representado en la denominada ruta de la seda. La recurrencia de la enfermedad es mayor en la población turca. Existen pues otros estudios genéticos que involucran polimorfismos genéticos a nivel local y metaanálisis de datos combinados en otras poblaciones, bueno, en poblaciones turcas, iraníes y japonesas, que han identificado nuevas asociaciones genéticas. Los haplotipos que se mencionan abajo son factores de riesgo independientes, y los haplotipos que se mencionan, el HLA-B asterisco 49 y el HLA asterisco 03, se han determinado como alelos protectores independientes en estudios de asociación genética. En esta tabla se menciona pues, los estudios recientes, cómo han evolucionado del 2009 hasta el 2017, estudios que se han hecho de asociación de todo el genoma en poblaciones iraníes, turcas, japonesas y en algunas cortes europeas, donde se ha visto, si me da clic en la pantalla, se ha visto que existen enzimas como esta, que es la enzima fucosiltransferasa, que la mutación de esta enzima altera la función de la misma, y pues que se ha visto esta enzima involucrada en las manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad. Y las que se marcan con la llave en rojo, pues son otros haplotipos que son otros determinantes genéticos que están no relacionados con el haplotipo, que también generan susceptibilidad a la enfermedad. Y bueno, existe hasta hace pocos años, en junio del año pasado, se publicó un artículo pues interesante que habla sobre el espectro inflamatorio de la enfermedad de Behçet, con respecto pues a los genes que están involucrados en esta respuesta inflamatoria tan severa que tiene la enfermedad, y se ha sugerido que pues la enfermedad se denomine pues como un espectro inflamatorio, en la que algunos pacientes pueden tener solo aftosis y algunos pueden tener enfermedades que tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fapa, que es uno de los síndromes de fiebre recurrente más frecuentes en la infancia, teniendo pues mayor riesgo de presentar cada espectro de esta enfermedad según el haplotipo que se identifique en los sujetos. Y bueno, este es un estudio que se hizo de asociación del HLA clase 1 y clase 2 en pacientes con el síndrome de Fapa, en una población que se estudió el genotipo de caucásicos y casos turcos que tenían la enfermedad de Fapa, comparados con pacientes y controles sanos, y se encontró que este haplotipo, el HLA-B asterisco 15, se asocia también con la enfermedad de Behçet, y también con la recurrencia de la presentación de las manifestaciones mucocutáneas. Entonces, de aquí que se hable que todas estas enfermedades tengan un espectro de manifestaciones que van de manifestaciones leves a severas, y que pues muchos de estos genotipos pueden clasificar, pueden presentarse en pacientes con Fapa o pacientes con Behçet, o aquellos que tienen aftosis recurrente. También en la patogenia pues se han involucrado de la enfermedad, no hace más que alusión a que todos estos mecanismos en las que esta aminopeptidasa, que es el ERAP1, que se expresa en el retículo endoplásmico y que está involucrada en el procesamiento de péptidos hacia las células efectoras a través de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, no funcionan de manera adecuada, que es en gran parte pues el mecanismo de la fisiopatología de algunas de las espondiloartropatías, que también se ha visto que pues es parte del espectro de la enfermedad. El Behçet puede tener también afección axial
en su presentación clínica. Puede también tener lesiones ulcerativas en el tracto gastrointestinal, como la enfermedad de Crohn. Entonces, toda esta arquitectura genética que se expresa en la enfermedad está presente en otras enfermedades que tienen pues estos mecanismos de autoinflamación y de autoinmunidad. La que sigue, por favor. Esto pues lo comenté hace un momento, la enfermedad de BC tiene un espectro autoinmune mediado por la respuesta inmune adaptativa y un espectro de autoinflamación mediada por el sistema inmune innato. Que existen desencadenantes ambientales, se han descrito clásicamente que estas bacterias, estos virus de la familia herpes y las bacterias del estreptococo que se encuentran en la faringe o en la mucosa oral, pues desencadenan, precipitan estos fenómenos en un paciente genéticamente súper susceptible. Y se ha visto que, bueno, los pacientes que han tenido cirugías orales pueden tener episodios de la enfermedad, si tienen los alelos incorrectos o las mutaciones incorrectas, y pues siempre ha habido este desencadenante ambiental para la aparición de la enfermedad. Y también existe pues la teoría del mimetismo molecular, que es la homología de los péptidos de algunos autoantígenos con algunos péptidos bacterianos que van a mediar esta respuesta por mimetismo molecular. Y pues también la enfermedad no tiene un patrón de anticuerpos específicos. Lo que les comentaba de la molécula HLA-B51, que bueno, esta es una molécula que participa, que se necesita para el plegamiento de las moléculas, para que éstas interactúen con los péptidos, y este acoplamiento, bueno, este plegamiento, si se hace de manera incorrecta, se va a generar una respuesta, una presentación del antígeno hacia las células efectoras aberrante, y se va a formar lo que se conoce como una respuesta de estrés que va a desencadenar vías inflamatorias, que es lo que pasa un poco con la espondilitis anquilosante, con el HLA-B27, en la que se disparan mecanismos inflamatorios severos que van a involucrar, pues, que van a explicar todo este fenómeno de autoinflamación en la enfermedad. Entonces, estas moléculas van a activar células efectoras CD8 y se va a aumentar su actividad citotóxica, por un lado, y pues se van a activar esta vía de inflamación de la interleucina 23 y la interleucina 17 para que se formen más fenotipos de H17, productores de interleucina 17 y la interleucina 23, que median más el fenómeno inflamatorio, y de aquí toda esta respuesta de la inmunidad adaptativa, y pues es un círculo vicioso. En la siguiente diapositiva les muestro pues lo que pasa cuando estas células presentadoras de antígenos presentan pues sus péptidos hacia las células TCD4 naive o TH0 para estimular su fenotipo hacia un fenotipo inflamatorio, hacia un fenotipo TH1 o TH17, y que se produzcan pues las citocinas características inflamatorias, que son el interferón gamma, la interleucina 17, y luego la interleucina 23 pues va a tener ese efecto sobre más producción de células T y más TH17 y más interleucinas proinflamatorias. Entonces también a la par se ve una baja de la actividad antiinflamatoria de la interleucina 10 y de otros mecanismos mediados por las células NK para impedir esa autoinflamación. Entonces hay una disregulación de la inmunidad adaptativa que se explica pues con este esquema. La que sigue. Y bueno, esto es lo que pasa también con las células del sistema inmune innato. La célula clásica del sistema inmune innato pues es el neutrófilo. El neutrófilo, si ustedes recordarán, es la primera célula de defensa que aparece en los procesos infecciosos, inflamatorios, y pues la actividad de este neutrófilo va a exagerada, esta hiperreactividad neutrofílica va a condicionar pues que esta célula aumente su actividad fagocítica, su actividad quimioatrayente y la producción de especies reactivas de oxígeno con la producción de superóxidos,
que va a mediar un daño directo al endotelio vascular. De hecho, la clave fisiopatológica e histológica de las vasculitis es esta reacción inflamatoria, esta vasculitis leucocitoclástica mediada por este neutrófilo, por esta hiperactividad, que no es más que el resultado de la lesión tisular, el daño endotelial, y pues todo daño endotelial va a generar fenómenos de agregación y trombosis en el endotelio de los vasos, que explica pues muy bien la fisiopatología de la enfermedad de Behçet, aunado pues a la actividad disminuida de las células NK y este perfil de citocinas proinflamatorio que se produce por las citocinas clásicas proinflamatorias, que son la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, los interferones y la interleucina 21 y 23, que también tienen implicaciones importantes en este fenómeno de la inflamación, que también pues van a mediar lesiones inflamatorias y daño tisular. La que sigue. Fisiopatológicamente, pues esta disfunción neutrofílica que les comento, esta hiperestimulación de los neutrófilos va a condicionar pues lesión en los vasos sanguíneos, y histológicamente pues vamos a ver este infiltrado perivascular con leucocitoclastia y necrosis fibrinoide y fenómenos de trombosis en cualquiera de los territorios capilares. Entonces, la que sigue. Bueno, esto también es toda la cascada de citocinas proinflamatorias, como medían el daño del fenotipo TH1 también con la producción de estas citocinas proinflamatorias, pues causa lesión inflamatoria. Las lesiones mucocutáneas, y se han aislado altos niveles de interleucina 22 y 13 en pacientes que tienen lesiones cutáneas recurrentes. Y también pues va a haber una deficiencia o va a haber una baja de la función reguladora de los linfocitos T reguladores, y pues este efecto inmunosupresor y antiinflamatorio mediado por las interleucinas 10 y 35 también va a verse atenuada. Entonces va a predominar los fenómenos de hiperinflamación y la autoinmunidad. Y pues bueno, aquí esta es una imagen en la que convergen las dos vías, la respuesta inmunológica y adaptativa en la fisiopatología de la enfermedad del Behçet, y que muchos de los blancos terapéuticos pues están enfocados en bloquear las moléculas proinflamatorias y atenuar los síntomas de la enfermedad. Bueno, con respecto a la presentación clínica, como les mencioné en los casos que les presenté al inicio, pues las manifestaciones son heterogéneas, hay muchas diferencias entre las etnias y las localizaciones geográficas de la enfermedad. Entonces va a haber un retraso en el diagnóstico porque el Behçet pediátrico tiene un fenotipo pues incompleto, tiene un curso difícil de predecir. Hay pacientes que pueden tener una buena evolución y hay otros que van a tener brotes y recaídas de la enfermedad, y pues esto depende también de su carga genética. Entonces es muy difícil, la presentación clínica es muy heterogénea en los niños. La que sigue, por favor. En muchas cortes de más de 50 cortes en pacientes pediátricos, pues se ha visto que las manifestaciones, sobre todo en niños iraníes y asiáticos, lo que más predomina son las manifestaciones mucocutáneas y las lesiones genitales, seguida de las manifestaciones, bueno, primero las aftas orales, las lesiones genitales y los signos cutáneos. Y el test de Patergia, pues de hecho no es un criterio en los criterios del 2015 para la población pediátrica. Su positividad o la prueba puede hacerse para orientar el diagnóstico, pero no es obligatoria. Puede causar enfermedad a nivel neuropsiquiátrico, que es el neuro-Behçet que les comento, que puede tener afección parenquimatosa y no parenquimatosa, afección mucocutánea, afección pulmonar, vasculitis en los grandes vasos, lesiones cutáneas, involucro gastrointestinal con la presencia de úlceras gastrointestinales, artritis y fenómenos de trombosis, el sistema venoso profundo, uveitis, e incluso también puede haber involucro renal.
Y bueno, este estudio es el que les comentaba, que existe la gravedad de la enfermedad. Este autor en junio del 2020 publicó este estudio en el que muchos de los haplotipos que les mencioné que están presentes en la aftosis recurrente, el síndrome de Fapa y la enfermedad de Behçet se comparten en algunas enfermedades, y él sugiere que la enfermedad de Behçet se englobe como en un espectro de autoinflamación que va desde manifestaciones leves hasta una enfermedad grave como es el Behçet, y de ahí que algunos pacientes solo tengan úlceras recurrentes pero sin fiebre, y que en el Behçet la expresión sea más agresiva, haya úlceras recurrentes y brotes regulares de actividad de la enfermedad que cursan también con fiebre. La que sigue. Y en este estudio pues se vio que la estomatitis, bueno, que el síndrome de Fapa, el riesgo relativo es mayor de 2.1 para los que tienen polimorfismos en este gen de la interleucina 12. Este es el estudio que les menciono, que arrojó que existe un haplotipo, el HLA-B25*15, que se presenta en los pacientes con Fapa, y también se presenta en pacientes con Behçet con enfermedad recurrente. Entonces aquí hay una serie de polimorfismos que se comparten en este espectro de estas enfermedades. La que sigue. Y bueno, la presentación clínica, pues les voy a hablar de los niños. Las manifestaciones mucocutáneas son las más frecuentes. Las aftas orales van a presentarse entre el 96 y 100% de los pacientes. Las lesiones aftosas se presentan en la mucosa gingival, en la mucosa orofaringea, en la base lingual o en la mucosa labial. Son lesiones pues que son de bordes definidos, con bordes eritematosos, y que se menciona que pueden medir de 5 a 10 milímetros y que tardan en sanar no más de 10 días. En los pacientes pueden presentarse también las lesiones genitales, que la aparición va del 55 al 83%. Inicialmente se presentan en la pubertad, a los 12 años. En las niñas la región afectada puede ser los labios mayores, los labios menores, la región perineal. En los hombres puede haber orquiepididimitis también. Y las lesiones, como se muestra en la imagen, son más profundas que las orales y dejan cicatriz cuando sanan. Entonces estas son las clásicas úlceras genitales en el Behçet infantil. Y las manifestaciones cutáneas son muy diversas. Algunos mencionan que puede haber una inflamación inespecífica, como ese eritema multiforme que les enseñé de la paciente, el caso clínico número 2. Puede haber lesiones de eritema nodoso, predominantemente en las extremidades inferiores, lesiones de pseudofoliculitis y las lesiones acneiformes, que tienen pues una inflamación, son lesiones de acné, pero tienen la característica que tienen esa base inflamatoria en la pústula, que las distingue pues del acné vulgar. Y la afección ocular es más frecuente en los niños, en los varones. Es una afección aguda, muy dolorosa, sintomática. Los pacientes se ven con ojo rojo, doloroso, y está presente en el 35 y 45% de los pacientes. Otras manifestaciones articulares, como les mencioné, puede haber manifestaciones articulares periféricas y axiales. En la imagen pues se alcanza a ver sacroilitis del lado derecho en la resonancia magnética, que se presenta de manera menos frecuente que la afección periférica, que es una artritis no erosiva, que es de grandes articulaciones. También las manifestaciones gastrointestinales que se presentan entre el 40 y el 58% de los pacientes, afectan sobre todo la porción del ilion terminal, y se ve pues ahí esa lesión ulcerativa en la región del ilio, que puede manifestarse inicialmente solo como un dolor abdominal inespecífico, evacuaciones con escasa sangre, náuseas, vómito. Entonces las manifestaciones gastrointestinales son muy inespecíficas. Se menciona que
que hay que hacer una endoscopía para documentar las lesiones en todos los pacientes que tienen afección, alguna sintomatología gastrointestinal, porque es muy inespecífica. Y el neuro-BSED, pues esta es una manifestación que es de mal pronóstico, se presenta en el 43.6% de los pacientes, con una media de presentación de 11.8 años, y las manifestaciones pues pueden ser en el parénquima cerebral, como con afección a los ganglios basales, el encéfalo, la médula espinal, las meninges. Entonces la manifestación puede ser muy variable en el espectro neurológico, o puede tener afección de los grandes vasos y manifestarse como una vasculitis del sistema nervioso central, que fue pues el caso de la paciente. Y pues estas son de mal pronóstico. Como les mencioné, estas cursan casi siempre con manifestaciones de autoinflamación, mucha fiebre y afección articular. Y las manifestaciones vasculares, las más comunes, afectan al territorio venoso en el 15%, y la afección arterial es escasa. De hecho, la paciente del caso clínico número 1 pues tenía neurismas de la aorta abdominal, entonces por eso inicialmente se catalogó como una enfermedad de Takayasu, porque pues también estas manifestaciones son poco frecuentes en este territorio vascular. Y pues son de mal pronóstico también. En cortes pediátricas, igual, las manifestaciones que predominan en todo el mundo son las lesiones genitales, la aftosis oral y las manifestaciones cutáneas. Y pues las manifestaciones neurológicas son muy variables. En las cortes que les muestro aquí, hay cortes que las reportan hasta en un 60% casi, otras en menos del 4%. Entonces, es lo que les decía de esta manifestación tan heterogénea de la enfermedad, dependiendo de la etnia y la distribución mundial. Y por eso, pues, es el diagnóstico muy difícil, y el retraso es importante. Otras series que comparan niños y adultos, pues los adultos tienen más manifestaciones vasculares que los niños, más manifestaciones neurológicas. El diagnóstico, pues ellos sí expresan la enfermedad de forma más completa, entonces, aunque no es tan fácil tampoco el diagnóstico, hay más elementos para diagnosticarla más tempranamente. La que sigue. Y bueno, las diferencias entre la forma pediátrica y los adultos, la edad de aparición en los adultos es entre la tercera y cuarta década de la vida. Las manifestaciones, las aftas orales se presentan en un porcentaje muy alto en las dos, tanto en niños como en adultos. Las úlceras genitales se presentan más en los adultos. La afección neurológica, vascular y musculoesquelética es mucho mayor en los adultos, pero porque pues ellos ya tienen la forma completa. Quizás los niños no presentan en su debut todas las manifestaciones o muestran cuadros clínicos incompletos, porque es raro que se diagnostique el BSED antes de los 16 años de forma completa. Por eso hay que dar seguimiento a estos pacientes. Y existen pues los criterios diagnósticos, existen los criterios de 1990 del Grupo Internacional de Estudio de la Enfermedad de BSED, y estos criterios fueron revisados por el Grupo Internacional para la Revisión de los Criterios Internacionales para la Enfermedad de BSED en el 2006, que después fueron revisados y publicados en el 2014, pues siguen siendo la base del diagnóstico, aunque si ustedes observan la sensibilidad, cuando utilizamos estos criterios, para los niños es muy baja, es del 17% para los del grupo internacional, y los de la revisión, la sensibilidad mejora, pero sigue siendo baja, es del 80%. Entonces, por eso en el 2015, bueno, estos son los criterios de 1990. Estos criterios tienen para adultos una sensibilidad del 85% y una especificidad del 96%, donde las úlceras orales recurrentes es el criterio obligatorio, episodios de al menos 3 veces en un periodo de 1 año, más 2 de los criterios que siguen, ¿no? Úlceras genitales, las lesiones oculares, por un médico. Estos son los criterios que inicial de 1990. Los siguientes criterios, los del 2006, aquí se hizo un sistema de puntuación en el que se dio un puntaje de aftosis oral, 1 punto, 2 puntos para la aftosis genital.
2 para las lesiones oculares y 1 para las demás manifestaciones, incluida la prueba de Patergia. Para catalogar a la enfermedad, al paciente o clasificarlo como enfermedad de Behçet, se debe de establecer una puntuación mayor de 3 puntos, según estos criterios. Y estos criterios pues se volvieron a revisar posteriormente, la que sigue, en el 2010 y se publicaron en el 2014, en el que la aftosis oral ya se otorga un puntaje ya no de 1, sino de 2, debido a que se vio que pues, es una manifestación muy recurrente en los pacientes, pero se incluyeron en los criterios las manifestaciones vasculares, las manifestaciones neurológicas y la prueba de Patergia quedó como opcional. Entonces, si sale positiva es un punto, la prueba de Patergia, y el diagnóstico o el paciente se clasifica con Behçet cuando la puntuación es mayor de 4, con una sensibilidad de 96 y una especificidad del 88.7% en adultos. Ya les había comentado que en los niños la especificidad es muy baja para los criterios internacionales del 17% y de la revisión del 80%. Entonces, realmente estos criterios también para la población pediátrica pues no nos ayudan. Y fue hasta en el 2015 que este grupo internacional de la enfermedad de Behçet publicó los criterios clasificatorios para la edad pediátrica. Entonces, la sensibilidad mejoró del 17 al 80 hasta el 91.7%, y la especificidad pues sigue siendo baja, pero lo importante de la sensibilidad es detectar a los pacientes que tengan la enfermedad. Entonces, pues, la prueba de Patergia también no se vio que en este estudio no aumenta la especificidad ni la sensibilidad. Entonces, es una prueba que puede hacerse como para orientar el diagnóstico, pero no es obligatoria. Y este es el estudio que se publicó en el 2015 de estos criterios, en el que pues se involucraron varias personalidades de reumatólogos pediatras europeos, asiáticos y en Francia, este grupo pues liderado por César Osen, que es la reumatóloga que más escribe sobre vasculitis, porque predomina pues estas enfermedades en Turquía. En este consenso participaron 42 centros hospitalarios de 12 países y pues se llegó a la conclusión de que bueno, estos 230 tenían 156 el diagnóstico confirmado de Behçet, y se vio que pues las manifestaciones cutáneas, oculares y vasculares eran más frecuentes en hombres y la aftosis genital en mujeres, o sea, niñas. Y pues el 81% de estos pacientes tenían aftosis oral como el signo de presentación. Entonces, esto es muy importante porque la enfermedad en la infancia debe sospecharse cuando existe aftosis oral recurrente, porque es el signo de presentación en esta corte hasta en el 81%. Entonces, un niño con aftosis recurrente hay que seguirlo porque en algún momento va a desarrollar las otras manifestaciones. Y en esta corte se vio que el retraso medio de la aparición del segundo síntoma pues iba desde el 2.9 hasta más o menos 2.2 años. Entonces, pues no nos sentimos tan mal acá en nuestro hospital porque realmente estamos en la media que se reporta de retraso en el diagnóstico por lo que les he estado comentando. Nuestra paciente, el que diagnosticamos más tempranamente fue al 1 año y medio de evolución y la otra tardó 3 años. Y estas son las manifestaciones. Entonces, estos son los criterios. Se necesitan cumplir 3 criterios de este consenso internacional para la enfermedad de Behçet pediátrica, que consisten en la presencia de aftosis oral recurrente, más de 3 ataques en un año, la presencia de úlceras genitales que dejan cicatriz, la presencia de lesiones cutáneas como foliculitis necrótica, lesiones acneiformes o eritema nodoso, la afección ocular como uveitis, vasculitis retiniana o síntomas neurológicos, a excepción de la cefalea aislada, porque la cefalea debe tener traducción de imagen y traducción en el estudio de líquido cefalorraquídeo para que sea considerada como una manifestación de neuro-Behçet. Y la afección vascular, ya sea con trombosis venosa, trombosis arterial o aneurismas de las arterias.
Y el diagnóstico diferencial pues es amplio, involucra la enfermedad que involucra pues manifestaciones autoinflamatorias, se deben descartar pues síndromes de fiebre periódica recurrente, que no son tan comunes en nuestro medio, son más comunes en el área del Mediterráneo, pero sí se debe considerar también otras entidades monogénicas, como las denominadas lupus-like, como la haploinsuficiencia del A20, que se describió pues en el 2016, que tiene un espectro de manifestaciones muy similares al BSET, y pues tiene que descartarse procesos infecciosos, alteraciones hematológicas, dermatológicas, lactosis compleja o enfermedades ampollosas como el pénfigo, y otras enfermedades sistémicas como las espondiloartropatías, la sarcoidosis, el lupus eritematoso sistémico, por las manifestaciones que presenta la enfermedad. Porque al inicio una de las pacientes pues parecía pues el debut de un lupus, la paciente que hizo NeuroBSET. El diagnóstico pues va dirigido hacia una anamnesis completa para detectar las alteraciones mucocutáneas, genitales, vasculares, neurológicas, y pues como no existe un perfil de anticuerpos específico, pues se recomienda el monitoreo de los reactantes de fase aguda para ver si hay fenómenos de inflamación importante, y pues inmunología básica como la determinación del complemento, anticuerpos, quizá para hacer diagnóstico diferencial con lupus. La que sigue. Ya les mencioné que no existe un marcador específico analítico para la enfermedad. La positividad del HLV51 no confirma ni descarta el diagnóstico, porque puede estar presente hasta en el 25% de la población mundial y no quiere decir que van a tener BSET. La exploración física pues debe completarse por aparatos y sistemas, debe estar dirigida, y se tiene que tener atención especial en la exploración genital y oral de estos pacientes, de las mucosas. La que sigue. Los tratamientos, pues la diapositiva esta a lo mejor no es muy didáctica, pero solo les enfatizo que la EULAR recomienda que el tratamiento de las manifestaciones mucocutáneas sea con esteroide, dependiendo de la intensidad. Se pueden utilizar esteroides tópicos, o en los casos de aftosis que recurre o que hay brotes muy importantes, se puede utilizar aunado a los esteroides sistémicos la colchicina, que en dosis hasta de 2 miligramos se reporta con buena tolerancia, siempre y cuando el paciente no tenga manifestaciones gastrointestinales. Se puede subir la dosis, y pues la respuesta de las manifestaciones mucocutáneas a la colchicina es muy buena, al igual que los esteroides. Y en casos refractarios se pueden considerar otras terapias como el anti-TNF u otros inmunosupresores como la satioprina. La que sigue, pues se recomienda pues el seguimiento oftalmológico, el seguimiento dental, las manifestaciones oculares si son severas y se deben utilizar anti-TNFs, al igual que esteroides a dosis altas. Las manifestaciones articulares suelen resolver con terapia local o con antiinflamatorios. Realmente no requiere mucho manejo las manifestaciones articulares. Y pues las manifestaciones de más gravedad y mal pronóstico, pues las vasculares y las neurológicas, que se tratan pues con inmunosupresores como la ciclofosfamida, los pulsos de metilprednisolona. Y se pueden utilizar anticoagulantes en los pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado, o terapia antiagregante en los pacientes que se documente pues fenómenos de alteraciones vasculares importantes, que les condicione fenómenos de trombosis posterior. Y pues finalmente, bueno, eso ya lo comenté, las manifestaciones neurológicas se tratan también con inmunosupresión dependiendo de la intensidad. Y pues no existe un tiempo de tratamiento, o sea, el paciente se trata hasta que las manifestaciones se atenúen. El seguimiento pues debe ser periódico. La que sigue. Y bueno, el BSET pediátrico es una enfermedad heterogénea con presentación clínica multiforme,
la edad pediátrica, en la edad pediátrica el cuadro clínico es frecuentemente incompleto, de ahí el retraso del diagnóstico. Es una enfermedad compleja en cuanto al diagnóstico diferencial. Y pues afortunadamente estos criterios que existen del 2015 exclusivos para la edad pediátrica pues tienen una sensibilidad diagnóstica mayor, lo que pues en teoría nos ayudaría a ser más precoces en el diagnóstico. La que sigue. Bueno, los factores genéticos que son más conocidos y que están estrechamente asociados son la presencia del haplotipo HLB51 y las variantes en los genes de las interleucinas que les menciono ahí. El análisis histopatológico pues revela la infiltración neutrofílica y esta lesión y disfunción del endotelio que va a generar pues inflamación, vasculitis, trombosis secundaria. Y pues es importante optimizar un enfoque terapéutico dependiendo de las manifestaciones de los pacientes, tanto en población pediátrica como en adultos. Y pues bueno, eso sería pues todo. No sé si, espero que pues les haya sido de utilidad. La verdad es que el diagnóstico de esta enfermedad es muy difícil y siempre tenemos que tener en cuenta pues varios diagnósticos diferenciales y sobre todo paciencia porque las manifestaciones no van a estar floridas al inicio de los cuadros. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Miriam Méndez. Una presentación de casos interesante que nos muestra la heterogeneidad de esta enfermedad y que sobre todo lo importante es tenerla en mente para poder quizás hacer un diagnóstico más temprano si las manifestaciones clínicas se van presentando con el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta que realizar. Voy a empezar a leerlas por el chat. Nos pregunta Talía Díaz. ¿En qué caso sugeriría utilizar el panel genético para descartar síndromes autoinflamatorios como el diagnóstico diferencial? Pues se debería hacer un estudio genético en los pacientes que tienen debut de la enfermedad en edades tempranas o que tienen agregación familiar, o sea, pacientes que han tenido antecedentes de enfermedad de Behçet en la familia, familiares directos, padres, hermanos, y que ellos empiezan con las manifestaciones tempranas de la enfermedad. Entonces, a ellos sí se tendría que hacer obligadamente, y si se puede el recurso, y si es posible, pues el estudio genético, porque pues de ahí se va a saber si es una enfermedad monogenética que se parece al Behçet o es una enfermedad de Behçet. Entonces, sí, en pacientes de inicio muy temprano y con agregación familiar. Bueno, ahora nos pregunta la doctora Carla Chacón, ¿cómo se monitoriza la respuesta al tratamiento? Si es que existen marcadores o predictores de mal pronóstico que orienten a un inicio temprano de terapia anti-TNF, por ejemplo. Pues las guías del EULAR marcan las recomendaciones para tratar las manifestaciones que predominan. Pues no existen marcadores disponibles, marcadores para decir que la enfermedad va mejor, porque no es factible medir niveles de citocinas, por ejemplo, en los pacientes que tienen muchas manifestaciones mucocutáneas, pero sí se puede intensificar la terapia cuando la enfermedad afecta el ojo y que la uveitis es muy devastadora. Incluso mencionan que la uveitis del Behçet es peor que la de la enfermedad del BKH e igual de terrible que las asociadas a las espondiloartropatías, y esas pues lo ideal es utilizar los anti-TNFs para evitar pues perder la vista. Entonces, las recomendaciones del EULAR están enfocadas a tratar la manifestación y el monitoreo se hace en base a, por ejemplo, la respuesta a colchicina a las 2 semanas de iniciar el tratamiento en el paciente, en el segundo paciente, se limitaron. Entonces, pues el paciente este paciente utiliza la colchicina en periodos que tiene el brote. O sea, ya no usa esteroides desde hace un mes, desde hace un año, pero sí utiliza la colchicina en los brotes de la enfermedad. Entonces, el monitoreo, pues no hay una guía porque la enfermedad es muy rara y la heterogeneidad, pues hace muy difícil emitir recomendaciones, pero
pero sí, pues la recomendación se hace y el seguimiento se hace viendo al paciente. Entonces, la uveitis debe tratarse agresivamente, el neuro-BSET debe tratarse agresivamente hasta que las manifestaciones desaparezcan. Y pues, como les decía, es difícil predecir la recurrencia, los brotes, es difícil predecir cómo va a estar la enfermedad, el ciclo de la enfermedad. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, nuevamente les pido una disculpa por el retraso en el inicio de la sesión, pero creo que todos nos quedamos contentos con la sesión que nos dio la doctora Miriam Méndez. Muchísimas gracias a todos. Se les queda el código QR para que nos den su opinión de la plática y agradezco a todos su presencia. Gracias, Miriam. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad y pues les agradezco la oportunidad de presentar lo que hacemos y lo que en el hospital y los pacientes que llegamos a ver. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, doctora Miriam. Gracias a todos. Gracias, doctor Alfonso. Nada más les recuerdo, el próximo lunes tenemos de nuevo una sesión a cargo de reumatología pediátrica con la doctora Alejandra Velázquez Cruz, enfermedad relacionada a IgG4 en paciente pediátrico, para que la tengan en cuenta. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.